Buenos días a todos, a los hermanos y a las personas que nos están escuchando a través de la transmisión. También les enviamos un sincero saludo, y a hermanos de iglesias que después escucharán también la enseñanza, también les saludamos. Anhelamos que sea la palabra de Dios la que nos bendiga. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 18, por favor. Evangelio de Juan, en el capítulo número 18. La enseñanza se titula Jesús en las tinieblas resplandece. La semana pasada estuvimos en el capítulo 17, un capítulo extraordinario, pero la realidad también es que el capítulo 18 iremos viendo conforme avancemos en la enseñanza que es un capítulo neurálgico, es un capítulo central que se comunica con toda la Escritura. Con toda la Escritura se comunica. Y de el esfuerzo que nosotros pongamos, de la atención que nosotros dediquemos para poder entender este pasaje y conectarlo no solo con la Escritura, sino con toda la obra de Dios, la realidad es que va a bendecir y va a transformar nuestras vidas, va a transformar la palabra y la manera en la que nos relacionamos con la palabra y a través de la palabra con Dios. Les voy a pedir que leamos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, los versos del verso 1 hasta el verso número 11. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie para que hagamos esta lectura de manera alternada. El objetivo de hacer este tipo de lectura no es aburrirte, no es fastidiarte con algo mecánico. El objetivo es que nos podamos centrar en la palabra, que podamos nosotros empezar a compenetrarnos en ella. Gracias, hermano. Yo leo el verso 1, ustedes el verso 2 y así continuamos de manera alternada, y ustedes y un servidor leemos juntos el verso número 11. Juan 18, verso 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno.
Todos. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Señor, pedimos que esta porción de la Escritura, en verdad, con la gracia de tu Espíritu y toda la verdad que está ya escrita en todo el texto, hoy venga y nos alumbre, y que genuinamente Jesús resplandezca en las vidas de todos. Te pedimos no solo por los que estamos hoy aquí, sino por todos aquellos que, como decía hace un momento mi hermano, están en momentos de enfermedad, de dificultad, en un momento en el cual tal vez alguien pudiera pensar que no estás tú ahí, pero tú estás siempre en todas partes y tú estás con aquellos que son tus discípulos. Brilla en este tiempo donde hay tinieblas, alúmbranos en este tiempo donde hay tanta maldad y tanta oscuridad. Glorifícate, bendito Señor Jesucristo. Amén. 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 Hay muchos aspectos que podemos comentar de toda esta sección de la Escritura. Hay muchos aspectos, pero yo quisiera ir avanzando un poco rápido para centrarme en el asunto más importante de toda esta porción de la Escritura, que es definitivamente el Señor Jesucristo. Él es, el Señor Jesucristo es el centro de toda la Escritura. Todo el Nuevo Testamento habla de Él, de su evangelio, de sus obras, de sus milagros, de cómo ese mensaje fue empezado a esparcir por la iglesia, por los discípulos, y cómo se empezaron a levantar iglesias y empezaron a llevar el evangelio a todas las partes, y llegaríamos hasta el Apocalipsis, donde claramente se nos anuncia que vendrá ese momento donde el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y se implantará de manera definitiva y total el reino del Señor Jesucristo. Pero, ¿dónde está el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Nuestras Biblias están formadas por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Está conformada por casi 31.200 capítulos, casi 1.200 capítulos y por 31.000 casi 100 versículos. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Y este pasaje, en un momento ya de la enseñanza, vamos a empezar a tender líneas de varios de los libros del Antiguo Testamento que tienen que ver con lo que acabamos de leer. El Señor Jesucristo en ese huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo en ese momento siendo traicionado, el Señor Jesucristo en ese momento Él entregándose de manera voluntaria. Y uno de esos personajes que está en el pasaje, pero al que no quisiera yo dedicarle mucho tiempo, si nos pone la siguiente diapositiva, es precisamente Judas. Ya en la Escritura, el apóstol Juan o el evangelista Juan, que en este caso es la misma persona, se ha encargado de decirnos algunos de los pecados en los que Judas estaba, en los que Judas se fue desviando de ese sincero caminar, de esa sincera fidelidad con el Señor Jesucristo. Y el primer pecado que se describe y se destaca es el pecado de incredulidad. Llegó el momento en que Judas ya no creyó en Jesús, ya no creyó en su mensaje, ya no creyó en su reino, a pesar de haber recibido una gracia, él salir a predicar, él en el nombre del Señor Jesucristo obrar milagros, porque el Señor Jesucristo los envía, y cuando esos discípulos regresan, le dicen: orábamos y los demonios salían, orábamos y las enfermedades eran sanadas, predicábamos el evangelio y las personas volvían su corazón a Dios. Judas lo hizo. Pero llegó el momento en que la incredulidad lo fue alejando, porque él esperaba y quería claramente algo muy diferente de lo que él veía, que era el reino
que el Señor Jesucristo vivía, predicaba y que llevaba a todas partes. El siguiente pecado, que también lo describe claramente la palabra, es las cuestiones materiales, la avaricia, los intereses de este momento y el poder sacar provecho de esas cosas materiales para ese momento. Y en este texto se destaca el pecado más grande o el pecado más escandaloso tal vez que una persona pueda cometer, que es la traición. Al día de hoy, en los registros civiles, por ley, hay ciertos nombres que ya no se te permite poner. Porque una cosa es llevar a un bebé, tenga el tiempo que tenga de nacido, meses, algunos se tardan un poco más y lo llevan tal vez al año, a los 2 años, y tal vez otros se tardan un poco más y los llevan ya siendo más grandes. Pero aquella persona que se le va a registrar ahí en el registro civil no opina: yo quiero llamarme de esta manera, yo quiero que me pongas este nombre. Quienes lo deciden son alguien más. Entonces, el día de hoy, en los registros civiles, por ley, hay nombres que no se pueden poner. Porque cuando esa persona deje de ser pequeña y esa persona se vuelva adulta, va a entrar en un conflicto por el nombre que ahora carga. Bueno, Judas es un nombre que no se puede poner. ¿Qué tan grande es lo que, no solo grande, sino tan grave lo que este personaje hizo, que ha trascendido más allá de la Biblia, ha trascendido más allá de las iglesias y ha trascendido hasta las cuestiones no solo sociales, sino civiles, de leyes que limitan y determinan? No, ese nombre no, porque el antecedente, el personaje que representa, no es nada digno, ni agradable, ni tiene, si le buscáramos un lado y un aspecto, no hay nada de atractivo en ese personaje. Y acá, si me acompañas ahí al texto, por favor, fíjate cómo él llega y dice aquí, verso 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. No es que Judas sabía que Jesús iba a estar en el huerto, no. Jesús sabía que Judas, ese era el lugar donde lo iba a ir a buscar. Y Jesús, conociendo que Judas lo iba a ir a buscar a ese lugar, Jesús no se escondió. Jesús no dijo: bueno, si me van a ir a buscar al huerto de Getsemaní, yo me voy a Betania, a casa de Marta, de María y de Lázaro, o yo me voy a Galilea y dejo Jerusalén. Jesús sabía que ese era el lugar donde Judas lo iba a ir a buscar. Y en los demás evangelios, tal vez aquí Juan no lo describe, es sorprendente el amor, en verdad. Es sorprendente el amor y el tacto con el cual Juan trata al personaje de Judas. Los otros evangelistas son más claridosos, los otros evangelistas son más incisivos en señalar algunos aspectos de Judas, como por ejemplo, en todos los evangelios donde se da la lista de apóstoles, y yo le pido que usted la lea porque Judas era un apóstol, en todas las listas el primero siempre es Pedro, y eso no es por simplemente ponerlo adelante. El término primero está dando un lugar de eminencia. Realmente dentro de los apóstoles, el apóstol Pedro tuvo una eminencia por encima de los otros 11, y lo reconoce cada uno de los evangelios. En todas las listas, el primero siempre en ser nombrado es el apóstol Pedro. Pero ¿qué cree? En todas las listas, ¿quién cree usted que es el último? Judas. Y no es casualidad, porque aunque en la gracia de Dios en un principio obró en él, y en esa gracia el Señor Jesús lo llama, Judas nunca dio el paso de entrega total. Judas nunca dio esos compromisos y esa mayor voluntad. Judas siempre quiso mantenerse atrás, y atrás, y atrás, y atrás. Y eso describe a varios o a varias personas que, pudiendo entregarse y pudiendo darle al Señor su amor, su corazón, sus talentos, su voluntad, su servicio, no quieren compromiso.
no quieren responsabilidades, no quieren relacionarse con Él y se van disipando, se van relajando y se van alejando. Curioso, pero el que venía, cuando Judas siempre anduvo al último, cuando se volvió el traidor, él fue el que iba adelante del grupo. Qué escandaloso, porque para hacer el bien no fue el primero. Para ser alguien consagrado y entregado nunca tuvo esa disposición y voluntad de ir adelante, pero para traicionar, para cometer el peor acto, sí lo hizo. ¿Y sabes qué dice eso? Que hay personas que para hacer el bien no tienen valor. No tienen el valor de levantarse temprano y tener comunión con Dios. No tienen la disposición de apartar su tiempo y aún sus recursos para estar en una reunión, de la que sea, del índole que sea. No tienen valor para eso. Pero para hacer el mal, dice por ahí el dicho popular, se pintan solos. No hay necesidad de que nadie les diga, párate, arréglate, disponte. Van al frente. Impresionante este momento. Y fíjese lo que dice el verso 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados, en la expresión del griego, para nosotros una compañía de soldados, a nuestra mente en la versión española podríamos pensar unos 10, unos 15. No, el viernes que estábamos en la iglesia meditando este pasaje y analizando un poquito de dónde viene esta palabra del griego, viene de la palabra cohorte. Y yendo a los registros que indican los términos militares, que era una cohorte, que era una compañía, es impresionante. Era una compañía que podía llegar a tener 1000 soldados. Y como eran días de fiesta en Jerusalén, porque era la Pascua, y en las Pascuas solía haber cantidades impresionantes, podría yo decir millones de personas estaban en Jerusalén. Roma se prevenía y ponía también una gran cantidad de soldados para cualquier disturbio, cualquier problema, tener la fuerza militar para aplacarla. Entonces, el término que está diciendo Juan es que por lo menos la compañía de soldados romanos que acompañaba a Judas era mínimo 600. 600 más otro grupo que pertenecía a la guardia del templo, a sacerdotes, a principales, y tal y como el texto lo describe, incluso hasta criados, esclavos comprados por el sumo sacerdote que fueron enviados. Entonces estamos hablando de un contingente de más de 600 personas para ir a atrapar a un puñado de 11 personas. Es más descriptivo el pasaje, fíjate. Dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí. Y fíjate cómo iban preparados, con linternas y antorchas y con armas. Hay una diferencia entre una linterna y una antorcha. Aún en esos tiempos en los que no había electricidad, una linterna era algo así, era una caja donde adentro se ponía ya sea esa lámpara con aceite que de manera continua iba a mantenerse prendida, pero tenía un orificio por el cual esa lámpara podía proyectar la luz. La antorcha era otra cosa. La antorcha era un pedazo de madera, se le enrollaba algún trapo o algo que pudiera arder, se le ponía también algún combustible y se prendía. Dos tipos de fuentes de iluminación. El detalle, mi amado, es que cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos también que entender algunas culturas, algunos aspectos de la cultura. Y el aspecto por el que, o el asunto por el que el Señor Jesucristo y sus 12 discípulos estaban en Jerusalén, era la celebración de la Pascua. Y déjeme decirle que la Pascua los judíos siempre la celebran con luna llena. Hay quienes ven en eso algún sincretismo, alguna adoración a ídolos paganos. Bueno, ellos así lo establecieron, nada que ver con un sincretismo. Por eso, al día de hoy va a haber fechas donde Semana Santa la estemos celebrando en marzo y va a haber otras donde la estemos celebrando en abril.
Y alguien dirá, bueno, ¿por qué cambian tanto la fecha? ¿Por qué no dejan una fecha ya que sea en marzo, ya que sea en abril? Es que no tiene que ver con fechas. La celebración siempre va a tener que la Pascua se va a celebrar en esos días donde haya luna llena. Y según los comentaristas dicen que ese tipo de luna llena en esos días y en esas festividades en Jerusalén, caminar de noche es como caminar de día. Hay una intensidad que produce la luz de la luna tan grande que pareciera que estás de día. ¿Por qué las lámparas? ¿Por qué las antorchas entonces? Porque iban preparados por si Jesús huía. Porque iban preparados por si el contingente entraba en un pleito para favorecer y que su maestro pudiera retirarse y esconderse. Y llevaban lámparas y antorchas para buscarlo si fuera necesario en cuevas, arriba de los árboles o donde quiera que se pudiera esconder. Pero iban armados. Yo no sé si tú has visto los policías antimotines o si te ha tocado tener alguna ocasión, algún enfrentamiento con ellos. Bueno, algunos que anduvimos de revoltosos hace algunos años en Cancún, nos tocó. Y no creas que son la justicia andando. Y lo digo aún con mucho respeto. Me tocó verlos con su uniforme de choque, su casco, toda su protección, su macana para los garrotazos, rodilleras, todos protegidos. Pero me tocó verlos drogándose antes de entrar al choque. ¿Tú crees que estos 600 venían pensando que la cosa iba a ser tranquila? ¿Tú crees que venían creyendo que amablemente las personas iban a colaborar? Venían dispuestos al ataque frontal. Y vaya que un soldado romano era capaz. Se dice, según algunos comentarios, que un solo soldado romano era capaz de luchar fácil contra otros 10 y no estaba en desventaja. Era capaz de dar batalla. Ahí está Judas traicionando al Señor. Ahí está Judas cuando nunca quiso aventajar e ir adelante en las cosas espirituales para su pecado y su maldad, para su avaricia y su interés. Él iba delante de todo el contingente, él iba al frente. Cada uno de nosotros valore. ¿Eres de esos que estás adelantando en las cosas de Dios? ¿O para eso eres el que nunca cooperas, nunca colaboras, nunca estás dispuesto, nunca tienes ganas, nunca tienes interés? Pero para el pecado eres el que vas por delante. Eres el que les reclama a los otros, ya apúrense, ¿a qué horas? Tú valora eso. Siguiente diapositiva. Quisiera ahora, no porque no lo merezca, hablar del Señor Jesús, sino porque hacia el final de la enseñanza, después de ver varios aspectos, yo quisiera que regresáramos a volver a valorar esta diapositiva y volverla a entender. Pero sí es bueno que desde ahora podamos entender, así como Judas se destaca y no por su luz, no por un brillo de un carácter y de un corazón bueno, sino brilla su oscuridad, brilla su maldad, brilla intensamente ese pecado y ese egoísmo que estaba en él. Tienes delante otro corazón que es totalmente diferente. Tienes a Jesús y lo primero que este pasaje nos destaca, por ejemplo, en el verso 4, estamos en Juan 18, verso 4, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, ¿qué hizo? Él dio el paso al frente. Qué hermoso si usted va a casa y toma los demás evangelios y los empiezas a leer. El evangelio de Juan, en él describirnos al Señor Jesús, su intención es destacar el carácter, el vigor, el valor del Señor Jesús para enfrentar este momento. Y es Juan el que nos dice que cuando el Señor Jesús viene, que viene este grupo, no es que era un grupo pequeño, no es que era un grupo invisible, eran más de 600 personas con antorchas, con lámparas, con armas, eran visibles. Pero el Señor Jesús dice
que se pasa adelante, va y enfrenta a este grupo y directamente les pregunta: ¿a quién buscáis? Y cuando ellos con toda claridad señalan a la persona que era su objetivo, él se apersona, él claramente dice: yo soy. Algunos de nosotros nos andamos escondiendo el cobrador de Coppel. Dile que no estoy. El Señor Jesucristo dio el paso al frente. ¿A quién buscáis? Destaca su valor. Pero cuando dice que ellos escuchan ese nombre, porque ese es el nombre de Dios, nosotros lo podemos leer en menos de un segundo, pero tú tienes que entender que atrás de este nombre divino hay un poder y hay una gracia absoluta y completa. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta con su nombre divino, Yahweh, Yahvé, yo soy, no se cayeron 2 o 3. El texto claramente dice que todo el contingente, si eran 600, los 600 acabaron derribados. Si eran más de 700, cerca de 1000, o sea, ¿te imaginas lo que es ver algo así? ¿Te imaginas si tú estás de frente a ese grupo y ver que 1000 personas se van al suelo? ¿Qué cosa? ¿Qué autoridad? ¿Qué te quiere mostrar eso? Que en el momento en el que el Señor Jesucristo llegó al huerto del Edén, no estaba en su peor momento espiritualmente hablando, estaba en toda su plenitud. Cuando un corredor va a correr 5 kilómetros y a lo mejor va a correr en 3, 4 meses, todos los días se levanta y se está preparando, todos los días se levanta y se está preparando. ¿Qué decir de cosas de deportes? Cuando algunos de nosotros va a tener alguna celebración, alguna graduación, alguna boda, alguna celebración y va a ser en X tiempo, te vas preparando, vas consiguiendo ciertas cosas, vas adelantando en ciertos preparativos para que cuando llegue ese momento no te tomen las carreras, no te tome desprevenido. Al Señor Jesucristo para nada le tomó este momento desprevenido. Llegó en toda la plenitud de su gracia, llegó en toda la plenitud de su corazón, llegó completo a ese momento. Y date cuenta cómo Juan lo describe, como con una sola palabra, su nombre, yo soy, suficiente para que más de 700 personas llenas de maldad, llenas de egoísmo, llenas de pecado, llenas de violencia, acabaran tumbadas en el suelo. Con otra palabra, hubiera acabado con ellos. Una sola palabra más y Jesús acaba con ellos, pero no salió de su boca. Destaca su entrega. No se escondió atrás de ninguno de los discípulos, no renunció, no renegó de con qué propósito el Padre lo había enviado. Seguramente esos 1000 se habrán levantado sumamente incómodos. Esas o 600, si no 1000, esos centenares de personas se habrán levantado aturdidos, pero al mismo tiempo con la intención de reaccionar. Algo los tiró, algo los agredió. Ellos iban preparados al choque, a tener lucha. Y el Señor Jesús con sus palabras los tranquiliza. ¿A quién buscas? Centra su atención en Él. ¿Dónde estaban los discípulos? Los otros evangelios se encargan de decirnos dónde estaban. Durmiendo, dispersos, distraídos. Otro de los evangelios se encarga de decirnos que un joven nada más llevaba puesta una sábana y en ese momento de los jaloneos se la quitaron y acabó corriendo totalmente desnudo. ¿Sabes que esa puede ser la condición en la cual estamos hoy? En lugar de habernos vestido con la gracia de Dios, en lugar de estarnos arropando y creciendo con su palabra, con su sabiduría, estamos desnudos en nuestro egoísmo, estamos desnudos tal vez en nuestra avaricia, estamos endurecidos porque no vemos a ese Dios que queremos ver, porque tal vez queremos nosotros ver un Dios material, pero su reino es diferente de lo que nosotros pensamos. Jesús se adelanta nuevamente y les pregunta: ¿a quién buscáis? Reaccionan y vuelven a repetir el nombre, a Jesús Nazareno. Y ahora Jesús, Él da el paso al frente. ¿Cómo se habrá entregado?
Cuando tú ves a 600 personas que vienen armadas y sabes que cualquier situación puede prender la mecha, ¿el Señor habrá puesto sus manos acá atrás? ¿Habrá dicho, aquí estoy? ¿Me buscas a mí? Llévame a mí. Y él, viendo cómo estaban todos esos discípulos distraídos, dispersos, confundidos, alterados, el Señor Jesús pide, ¿me buscas nada más a mí? Deja ir a estos. El texto dice que Pedro sacó su espada. ¿Qué puede hacer una espada contra 600 soldados? Podríamos decir muchas cosas de Pedro. Podríamos señalarlo de varias cosas, pero ya cuando tenemos una conciencia de lo que estaba pasando en ese lugar, era inútil lo que estaba haciendo Pedro. En el sentido, ¿qué podías hacer contra 600? Cuando uno de ellos puede acabar con otros 10 como tú, Pedro. Pedro no era alguien entrenado para la batalla. Pedro era un pescador que de alguna manera sí tenía alguna habilidad con algún arma, pero no la destreza de un soldado que está entrenado para matar. Y las palabras del Señor Jesús muestran que esa fue su voluntad. Él se entregó. Mete tu espada en tu vaina. La copa que el Padre me está dando, ¿no la he de beber? Eso muestra que el Señor Jesús, Él estaba dispuesto a obedecer al Padre. Su amor por los discípulos. Él ya lo había dicho, como los amé al principio, está amando a discípulos que estaban distraídos. Otro de los evangelios nos dice cómo el Señor les dijo, velad y orad para que no caigáis en la tentación. Y ahí estaban ellos cayendo en la tentación, porque no pudieron en ese momento tener la determinación. Es tiempo de esforzarme, es tiempo de lucha espiritual. Y está mostrando su amor, Él entregándose y diciendo, déjalos ir a ellos. ¿Sabes por qué estás tú aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué hay tantas otras personas que están? ¿Crees que somos muy inteligentes? ¿Crees que somos una clase especial, una generación sobresaliente? Estamos aquí porque Cristo se entregó por nosotros. En un momento vamos a ver todo eso. Y mostró su obediencia al Padre. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Cuánto rechazamos lo que el Padre nos da? El Padre quiere que seamos su pueblo, vivir en santidad, que nos alejemos del mundo, pero qué aburrido es eso. Qué desperdicio de vida. Eso es lo que algunos piensan. Apartar tiempo para una reunión, para un discipulado, para un tiempo de estar con hermanos en oración. No, mi tiempo es más importante para que yo lo ocupe en otras cosas. La copa que el Padre nos da, no todos las queremos beber. ¿Cómo se conecta este pasaje del huerto con otros pasajes de la Biblia? Siguiente, si nos pones la siguiente, por favor. Este pasaje del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 44, ahí lo tiene en la pantalla. Aquí ya el Señor ya murió en la cruz, ya resucitó, y aquí va caminando con un par de discípulos que van camino a un lugar que se llama Emaús. Y estas son las palabras con las que el Señor los reprende, con la cual el Señor les llama la atención. Y dice el verso 44, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la otra parte del cuadro, lo que te estoy poniendo es la Biblia hebrea. Cuando el Señor Jesucristo menciona estas tres partes, la ley, los profetas y los salmos, lo que está refiriendo es todo el Antiguo Testamento. Se está refiriendo a los 39 libros del Antiguo Testamento, pero que en la Biblia hebrea están distribuidos en 24.
En la Biblia hebrea son 24 libros. ¿Por qué? Bueno, porque en la Biblia hebrea no hay primer libro de Samuel ni segundo de Samuel, solo hay un libro de Samuel. No hay primero y segundo libro de Reyes, solo hay un libro de Reyes. No hay primero y segundo libro de Crónicas, solo hay un libro de Crónicas. Y también el libro de Esdras y Nehemías, la Biblia hebrea lo tiene en un solo libro. Y hay otros libros, libros o profetas que están aglutinados en un solo escrito. A diferencia de nosotros, que los tenemos todos separados, y en la Biblia evangélica el día de hoy tenemos 39 libros en nuestra Biblia, pero en la Biblia hebrea son solo 24. Ahí están. ¿Cómo están acomodados? Los libros de la ley son 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los profetas se está refiriendo a dos secciones, una que se llama profetas anteriores y otra que se llama profetas posteriores. Ahí están qué libros pertenecen a cada una de esas secciones. Y la última sección en la Biblia hebrea son los Salmos. 3 secciones de la Biblia hebrea. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, se está refiriendo a esos 5 libros. En los profetas se está refiriendo a esos 8 libros. Y cuando dice en los Salmos, se está refiriendo a otros 11 libros que sumados nos dan los 24. Y yo le voy a pedir, de verdad, de toda su atención para esta sección que sigue, porque vamos a empezar a poner líneas de varios de los libros con este momento que estamos predicando. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Aquí hay un cumplimiento profético y lo vamos a ver en varios de los libros. Entonces, el primer pasaje que vamos a revisar, y si me quiere acompañar en su Biblia, aunque también nos van a estar ayudando en la pantalla, es a Génesis capítulo 3. ¿Qué le pido? Tome nota de eso. Todos estos pasajes los vamos a conectar con Juan capítulo 18. Y todos estos pasajes tienen un cumplimiento profético en lo que está pasando en Juan capítulo 18. Dice en en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Aquí se está profetizando acerca del Mesías. Jesús es la simiente de la mujer. Jesús nació de una mujer. Y en el libro del Génesis ya estaba profetizado por Dios que iba a haber una lucha, que iba a haber una guerra. Y eso es lo que está pasando en el huerto de Getsemaní. Está llegando la descendencia de la serpiente. Judas, dice claramente el texto, que entró Satanás en él. Y Judas es la descendencia de esa serpiente que está viniendo a atacar, queriendo destruir a la descendencia de la mujer. Entonces, tenemos una línea que vamos a conectar del libro de Génesis para entender qué estaba pasando en el huerto. Que el Señor Jesús está librando una batalla en ese momento que empezó desde el huerto del Génesis, del huerto del Edén. El Señor Jesús está librando esa batalla. Y en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron derrotados por la serpiente. Pero ahora en un nuevo huerto llamado el huerto de Getsemaní, Jesús se mantuvo íntegro, sin caer en la tentación, sin caer en el pecado, para ser el Cordero perfecto y morir en la cruz por ti y por mí. Es impresionante esta línea del Génesis. La primer profecía que Dios dio acerca del Mesías y la obra que él iba a hacer se está cumpliendo en el huerto de Getsemaní. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 13, en el verso número 21. Si no es usted rápido para buscar los pasajes, le pido solo los anote, por favor. Éxodo capítulo 13, verso número 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día
en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Juan se encarga de decirnos, ya lo habíamos leído en otro momento, cuando los discípulos estaban en la barca y esta barca era afectada por una tempestad que les era contraria, y el texto nos dice cómo el Señor Jesús quería pasar e ir delante de ellos. Este es el amor de Jesús, esta es su gracia protectora, pero que está descrita desde el libro de Éxodo. ¿Quién es esa nube que estaba ahí protegiendo a ese pueblo? ¿Quién era esa columna de fuego que estaba ahí dando luz, dando calor, dando seguridad, dando protección? Es Jesús. Y en la noche más oscura, porque la noche más oscura es cuando se traicionó a Jesús y se le abandonó, Él no dejó de alumbrar. Él no dejó de ser esa columna de fuego. Él no dejó de ser esa nube que protege a aquellos por los cuales Él vino a dar su vida. Pon otra línea, por favor, otra línea que está conectando este pasaje de Juan 18 con los libros de la ley. El Señor Jesús dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los libros de la ley. Y solo estamos dando uno. No crea que vamos a tomar el tiempo para verlos todos, porque esto es muy amplio. Números capítulo 24. Y bueno, debes de tener claro que el que está hablando en Números capítulo 24 no fue una persona del pueblo de Dios. Fue un profeta que fue mandado a traer para maldecir al pueblo de Dios. Bueno, ya dijimos que Judas es el descendiente de la serpiente, la simiente de esa serpiente, como también este falso profeta llamado Balaam tenía la simiente de la serpiente. Quería maldecir, y al igual Judas cuando fue al frente. Y los otros evangelios se encargan de decirnos la expresión tan, diría yo, fuera de lugar con la que Judas se acerca al maestro y lo saluda: ¡salve, maestro! Y el Señor Jesús le dice: Judas, ¿con un beso me entregas? Y aquí está la simiente de la misma serpiente, queriendo maldecir al pueblo de Dios, queriendo maldecir lo que Dios está levantando. Igual que Judas quiso maldecir a Jesús, igual que Judas quiso arrastrarlo del propósito con el que Él vino, un ejército para pelear, lámparas, linternas, antorchas, armas. Y el Señor Jesús se mantuvo firme, indeleble, no dejándose afectar por las agresiones, por las expresiones, por el pecado, por la hipocresía. Fíjate lo que dice Números 24, 17. Le veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará, ¿qué dice? Cetro de Israel. Qué manera del Señor Jesús de brillar en la noche donde Él lo dijo: es la hora de las tinieblas. Y no porque era la hora de las tinieblas gobernaban, las tinieblas todo lo podían. No, se levantó esa estrella y brilló intensamente. Cuando todo lo demás se oscureció, el traidor y los demás apóstoles acabaron huyendo, o Pedro tomando una acción que era de lo más imprudente y fuera de lugar. Cuando todo lo demás se apagó, brilló la estrella. Y tal y como lo dice esta palabra, que fue profetizada por alguien que ni del pueblo era, pero que dice la palabra que lo llenó el Espíritu de Dios y habló por el Espíritu de Dios. ¿Qué pasaje estamos conectando ahora con este pasaje de Juan capítulo 18? Es el momento de mayor oscuridad espiritual, de mayor maldad, pero ese cetro, ese descendiente de la mujer, se está levantando porque Dios así ya lo había establecido. Ya vimos los libros de la ley, ahora pasamos a lo que el Señor Jesús dice, los libros de los profetas. Vamos a la siguiente diapositiva, ya está ahí, gracias Elías. Vamos ahora al libro de Josué, capítulo 5.
Anota estos pasajes, por favor, porque lo que estamos haciendo es, yo quiero que veas que toda la Biblia está conectada con Juan capítulo 18. El capítulo 18 del Evangelio de Juan no es un capítulo raro, no es un capítulo extraño, hay nada más que nos está diciendo, bueno, sí es que vinieron a agarrar a Jesús y Jesús pues se entregó. No es un capítulo trivial. Es el corazón de toda la Escritura. Es el centro neurálgico de toda la mente y el corazón de Dios, lo que se está conectando con este capítulo. Josué capítulo 5, verso 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una... ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Aquí estamos viendo una teofanía, una representación de Dios, y la única representación encarnada de Dios es Jesucristo. Aquí se está dando una teofanía, aquí se está presentando Cristo a Josué. Y yo quiero que notes, Él es el príncipe de los ejércitos de Dios. Eso quiere decir que Jesús sabe pelear o no sabe pelear. ¿Sabe hacer batalla o no sabe hacer batalla? Sí. Terminemos de leer el pasaje. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y esto fue lo que le dijo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dios mismo estaba en ese lugar. Lo mismo que le pasó a Moisés, le está pasando ahora a Josué. Así como Moisés se quitó su calzado cuando entró a la presencia de Dios, Josué ahora estaba entrando a la presencia de Dios. El punto es, ¿cómo se conecta este pasaje con Juan capítulo 18? Que es la misma persona. Es el mismo Jesús, solo que ahora él mismo, como le dijo a Pedro, había envainado su espada. La batalla no se iba a librar con ese derramamiento de sangre. La batalla él la iba a librar en lo espiritual, derramando él solo su sangre por cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Josué cuando entendió quién era el que lo iba a estar dirigiendo? ¿Qué hizo Josué cuando reconoció que así como Moisés tuvo un líder que lo dirigía y lo respaldaba, ahora él también iba a tener ese liderazgo de parte de Dios, de parte de Jesús? Dice el texto que se quitó el calzado, se postró en tierra y no solo lo adoró, hasta el último día de su vida lo sirvió. Porque algunos a veces repetimos el pasaje que Josué dijo el día que dejó de ser ese líder en el pueblo. Él dijo: decidid ahora a quién vais a servir. Le hablaba Josué al pueblo: porque yo y mi casa serviremos a ese príncipe que tenía la espada desenvainada y que le dijo: yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios. Y se rindió, lo sirvió hasta el último día de su vida. Pero no es la única manera en la que podemos conectar el libro, no es el único pasaje con el que podemos conectar el libro de Josué con Juan capítulo 18. ¿Quién de ustedes me dice cuál era el verdadero nombre de Josué? Porque no se llamaba Josué. Ese fue el nombre que le dio Moisés. ¿No los oigo? Creo que... Dilo duro, hermano, ¿no te oí? Correctísimo. No sé quién lo dijo, pero es correcto. Oseas, hijo de Nun. ¿Y sabe qué significa Josué? Significa Jesús. Eso significa Josué en hebreo. En griego es Jesús. En hebreo es Josué, Joshua, Jesús. ¿Por qué Moisés le cambió el nombre? Porque Josué es figura y tipo
de Jesús, el que va a pelear nuestras batallas y el que nos va a dar la entrada al descanso eterno. Y todo el libro de Josué representa a Jesús peleando esas batallas y dándonos una herencia. Siguiente pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 12, verso número 22. Cuando el pueblo quiso poner un rey, cuando el pueblo ya no quiso que fueran dirigidos con la autoridad de un sacerdote o profeta como lo era Samuel, o como sus hijos, que ya también le ayudaban a Samuel, pero sus hijos no andaban en los caminos de Samuel. Entonces el pueblo se levanta y le dice: danos un rey, algo que a Samuel le duele mucho, pero Dios le habla a Samuel y le da esta palabra: pues Jehová no desamparará ¿a quién? No desamparará a su pueblo. ¿Por su qué? Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. En el momento en el que el pueblo estaba tomando una decisión muy mala y muy dañina, la gracia de Dios estaba obrando para transformar esa mala decisión a la postre en una bendición eterna. ¿Cómo se compara eso con el huerto de Getsemaní? ¿Cómo conectamos este pasaje, que es justamente lo que Dios dijo? Que no iba a desamparar a su pueblo, sino que era el momento de establecer un amparo eterno, una luz que iba a brillar para siempre, y eso solo podía venir a través de Jesús. ¿Se está dando cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Te estás dando cuenta que estamos conectando el Antiguo Testamento con el Evangelio, y el corazón, el centro medular del Evangelio, el sacrificio del Señor Jesús? ¿Te estás dando cuenta que es cierto lo que dijo el Señor Jesús? Toda la Biblia habla de Él. Los libros de la ley hablan de Él. Los libros de los profetas, porque estamos hablando de los libros de los profetas, hablan de Él. Y en un momento veremos los salmos. Pasemos rápido ahora a Jeremías 23. En el verso número 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Fíjate qué profecía: renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso. ¿Y qué hará? Estamos en Jeremías 23, verso 5. Y hará juicio. ¿Y qué dice? Por eso Jesús dio el paso al frente, porque era el momento de que todo ese juicio de Dios viniera sobre de Él. La culpa de todos nuestros pecados iban a ser juzgados en Él. Tenía que hacerse juicio, pero de parte de Dios se tenía que hacer justicia, porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, porque el pecado solo se puede limpiar con sangre. Y Él era el que iba a derramar su sangre. El mismo Jesús en la cruz hizo juicio por todos los pecados de nosotros, y al mismo tiempo hizo justicia. Y el camino a la cruz estaba empezando ahí, en el huerto de Getsemaní. Y el último pasaje de esta sección de los profetas está en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, por favor. Versos 1 al 3, dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. Ahí se está reflejando lo que pasó en el huerto de Getsemaní cuando esos hombres cayeron. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El último libro del Antiguo Testamento está haciendo una conexión profética con el Señor Jesucristo. Con estos pasajes lo que queremos hacer es una conexión
para ver que es cierto, toda la Escritura habla de Jesús. Los últimos que vamos a ver, Salmos capítulo 2. Otra conexión con el huerto de Getsemaní. Versos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa fue la intención de Judas, romper ya total y por completo cualquier relación con Jesús, pero también de todo ese contingente al cual el Señor Jesucristo les dijo, lo podemos leer en alguno de los otros evangelios, ¿por qué salían contra él con palos, con piedras, con espadas? ¿Por qué como contra un ladrón salieron cuando él todos los días estuvo ahí en el templo enseñando públicamente? ¿Por qué? Porque estaba escrito. Las gentes, los pueblos iban a levantar e iban a querer romper sus ligaduras. Pero es todo lo contrario. Mira cómo dice en el verso 4. El que mora en los cielos, ¿qué dice? Salmo 2, verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero fíjate cómo termina el verso 6. Pero yo he puesto mi rey, ¿en dónde? Sión, está hablando de Jerusalén. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor Jesús estaba entendido de que esto es lo que iba a hacer su Padre, y por eso Él estaba en completa humildad y obediencia. Y la Biblia hebrea, la Biblia judía, termina con el libro de con el libro de Crónicas. Nuestras Biblias, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, pero la Biblia hebrea es Crónicas. Veamos qué dice el primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso número 10. La parte final del verso 10 dice: te hago saber además que Jehová te edificará casa. Estoy leyendo el final del verso 10. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando Dios a David, cuando llegue el día de su muerte, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. En el libro o en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesús le está diciendo a los discípulos que Él era necesario que en Él se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hemos hecho, y lo digo así, un recorrido sencillo por estas tres secciones de la Biblia hebrea, y todas están conectadas con Jesús. Todas están conectadas con ese momento en el huerto de Getsemaní. Todas. Ahí está Jesús. Y es una de las áreas más importantes en cuanto a la veracidad de la Biblia, porque son profecías algunas que se dieron miles y miles de años antes de que pasaran. Humanamente no hay capacidad para poder dar una proyección así, una profecía que se cumpla al pie de la letra. Pero no es la única conexión. No solo las profecías se conectan con Juan capítulo 18. Si nos pones la siguiente, hay varios temas que se están cumpliendo aquí también. Por ejemplo, en ese capítulo 18 se está cumpliendo el tema del pecado. Ahí se está viendo el pecado no solo de Judas, sino de muchos otros.
está también el tema de la salvación. Y cuando hablamos de un tema, lo que usted tiene que hacer es empezar a conectar ese tema con toda la Biblia. ¿Dónde empieza el pecado? Empieza en Génesis. Y se continúa viendo a lo largo de los diferentes libros de la Biblia. La salvación. También la salvación está conectada desde el libro del Génesis y muchos de los otros libros, Éxodo, Isaías. Son temas que están íntimamente relacionados con Jesús. ¿Qué decir de el pueblo, la familia? La promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El día de hoy, todas las familias que estamos aquí, si tenemos oportunidad de vivir y de desarrollarnos en una sociedad, es por ese momento en el huerto de Getsemaní, por ese momento donde Jesús se entregó en manera perfecta, completa, en su plenitud, en su deidad, se entregó por nuestros pecados. Y de esa manera todas las familias son bendecidas. Está también el tema del pueblo de Dios. Ese pueblo que Él escogió y que en el Antiguo Testamento lo sacó de Egipto, lo protegió durante un desierto y lo ayudó a conquistar una tierra prometida. Pero hoy su pueblo es su iglesia, ese grupo de discípulos que fueron y extendieron su palabra, y esa palabra trajo a la salvación a muchas otras personas. El día de hoy, incluidos nosotros. El matrimonio, claro. Pero de todos estos temas, ¿cuál es el tema más importante? El tema más importante eres tú. Que el capítulo 18 del Evangelio de Juan se conecta contigo, aunque tú no quieras, aunque tal vez a ti no te interese. Pero el tema más importante es que Cristo lo hizo por ti, por cada uno de nosotros. Ya miramos a Jesús en el Antiguo Testamento. Hicimos un recorrido en esas 3 secciones de la Biblia hebrea, que es todo el Antiguo Testamento de nosotros, y ahí está Jesús. Ese es Jesús en el pasado, y estamos aquí. Si nos pones la siguiente, por favor. No puse alegorías, no porque no hubiera tiempo, sino porque yo quisiera que ahora cada uno de nosotros empiece a conectar a Jesús, a ese Jesús que está en el huerto de Getsemaní, con lo que dice la Biblia. O sea, el Jesús del presente con lo que la Biblia dice. Y la primera alegoría que yo quisiera que tú pudieras poner en tu mente es que Jesús, dice el apóstol Pablo, es el segundo Adán. ¿Por qué el apóstol Pablo lo llama el segundo Adán? Porque hubo un primer Adán. Cuando tú ves la genealogía de Jesucristo, te vas a encontrar una genealogía que va avanzando o va caminando hasta que llega Adán. Y siempre que esa genealogía menciona a alguien, menciona quién fue su padre, y luego de ese quién fue su padre, y luego de ese quién fue su padre, hasta que llega Adán. Y cuando dice Adán, hijo ¿de quién es hijo Adán? Es hijo de Dios. Y sabe que Jesús también, igual que Adán, es hijo de Dios. Entonces, la primera alegoría que yo quiero traer es que Adán, ese hijo de Dios, fracasó, pecó en un huerto. En ese huerto vino la serpiente y a su esposa la sedujo, pero él también acabó pecando igual que su esposa. Y no es casualidad, porque en la Biblia no existe la casualidad, que ahora el Señor Jesucristo, Él voluntariamente va a un huerto. Regresemos a ese capítulo 18, por favor, del Evangelio de Juan. Fíjate lo que dice el verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado, y fíjate cómo Juan es muy descriptivo del torrente ¿de qué? Cedrón. Para nosotros tal vez es solo un nombre. Obviamente nuestro GPS no funciona porque no ubicamos eso dónde está. Pero si yo te dijera Manantial de San Lorenzo, tu GPS te va a ubicar y va a decir sí,
sé dónde está el manantial de San Lorenzo. Si yo te dijera la taza de agua de San Gabriel Chilac, bueno, tal vez no todos la conocen, pero pienso que la mayoría sí, tu GPS te va a dirigir, sí, sé dónde está la taza de agua. Bueno, aquí lo que está haciendo Juan es hablar de una corriente de agua, pero esa corriente de agua, ¿sabes por dónde también pasaba? Esa corriente de agua, había un canal que pasaba justo en el templo. ¿Y sabe cuál era la función de ese canal que pertenecía al torrente de Cedrón o a ese río? Pero esa corriente que pasaba por el templo, ¿sabe cuál era la función que tenía? Era una función de limpieza. En esa corriente de agua se vertía toda la sangre de los animales que eran sacrificados. Un estudio dice que más o menos por ahí del año 60 después de Cristo, es decir, estaríamos hablando 30 años después de este momento, más o menos. Este capítulo 18 vamos a ubicarlo en el año 30 de la era cristiana, en el año 33 de la vida del Señor Jesucristo. 30 años más adelante, año 60 o año 63, un historiador dice que el cálculo que él pudo levantar de todos los corderos sacrificados para la Pascua en Jerusalén ascendía a la cantidad de 250,000 corderos. Usted dígame si es poquita sangre. Es impresionante, es un dato histórico, está corroborado. Cuando Jesús pasó por ese torrente, estaba corriendo la sangre. Recuerden que ellos ya habían celebrado la Pascua, los corderos ya se habían sacrificado, ya se los habían comido. Por ese torrente todavía estaba corriendo la sangre de más de 100,000. Si 250 se te hace exagerado, miles de animales. ¿Qué pensó el Señor Jesucristo cuando Él pasa ese torrente y ve toda esa sangre corriendo? ¿Qué crees que le llevó a pensar? La propia sangre de Él. Hay una alegoría en el huerto del Edén, un Adán fracasando, un Adán comiendo lo que no debía comer. ¿Usted cree que Satanás no vino y también le ofreció ese fruto a Jesús? Ya lo había hecho antes, ya le había dicho: póstrate y adórame y yo te voy a dar todo este poder. Haz algo en beneficio tuyo, dile a esa piedra que se convierta en pan. El Señor Jesús estaba en toda su plenitud. Él podía, usando de su poder, salir librado de ese momento. Pero el segundo Adán no traicionó al Padre. El segundo Adán no tomó algo para beneficio propio. El segundo Adán se presentó Él para dar su vida. Tenemos una alegoría de Jesús en el huerto del Edén. Tenemos una alegoría del Señor Jesús en todas esas celebraciones que están marcadas en el libro de Levítico, donde todos esos animales eran para podernos reconciliar con Dios, para que pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados y poder tener comunión con Él. ¿Sabe que si usted lee el libro de Levítico se va a encontrar mucho el nombre de Dios, dándote mandamientos que te apartes de las impurezas, que te conserves en santidad y recordándote: yo soy Jehová que te saqué del pecado, yo soy Jehová que te rescaté de Egipto, yo soy Jehová que te rescató de la dura servidumbre. Pero se nos olvida que fue pagado un precio muy alto. Antes eran miles de corderos, miles, hasta que se derramó la sangre del único cordero perfecto, Jesús. ¿Cuántas alegorías más tú quieres conectar con este pasaje de Juan capítulo 18? Una alegoría que a mí me gustaría conectar es la de el profeta Ezequiel, cuando Dios le habla y le dice: mira, allá hay un valle de huesos secos, ve y predícales. Y cuando llega el profeta y empieza a ver los huesos, dice que estaban secos y en gran manera. Y el Espíritu le pregunta: oh hombre, ¿estos huesos podrán vivir? Y el profeta, muy sacudido, dice: Señor,
Solo tú lo sabes. Y el profeta empezó a profetizar. Y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Empezó a hablar y los huesos que estaban secos se llenaron de carne, se llenaron de músculo, se cubrieron de piel, pero no tenían al Espíritu. Y Él tenía que morir para que esos huesos que se habían llenado de carne, que se habían llenado de piel, que se habían llenado de músculos, ahora tuvieran una vida que fuera superior. ¿Sabes de qué está hablando esa alegoría? De la vida espiritual. La vida que algunos no aprecian, la vida que algunos no buscan, la vida que a algunos no les interesa. Y te has llenado de piel. Antes eras borracho, ya no lo eres. Antes eras muy gritón, ya no gritas. Antes eras una persona que hacía cosas malas, ya no haces cosas malas. Te llenaste de piel, te moralizaste. Antes eras un joven que andaba haciendo barbaridad y media, ahora ya no las haces. Te has cubierto de piel, te has cubierto de músculos, pero no está el Espíritu. Y Jesús en ese huerto ya había traído la vida, ya había traído la carne, ya había traído los tendones, ya había traído la piel sobre esos cuerpos. Como Dios, ¿verdad? Igual que en el huerto del Edén. Formó al hombre del polvo de la tierra, lo hizo completo, ahí estaba, pero le faltaba la vida. ¿Cierto o no? Y dice el libro de Génesis que Dios sopló aliento de vida. Y aquí tienes a Jesús, Dios mismo hecho carne, dispuesto a subir a la cruz para soplar al Espíritu y dar vida. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero que regresemos a ver a Jesús. El Jesús del presente. Ya vimos a Jesús a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Yo quisiera que con lo que hemos ido viendo en la palabra podamos centrarnos con Jesús en el presente. Impresionante su valor. Siendo el general o el príncipe de los ejércitos de Dios, sabiendo envainar una espada, tuvo el valor de guardarla y de dar el paso al frente para preguntar: ¿a quién buscáis? Para dar su vida a Él, por ti, por mí. ¿Cómo puede haber alguien que el día de hoy no valore a Jesús? ¿Cómo puede haber alguien que no es capaz de ver a Jesús a lo largo de toda la Escritura? ¿Cómo es posible que no lo encuentras? Si Él dijo: toda la Escritura habla de mí, toda la Escritura habla de mí. Su autoridad, impresionante. Porque Él fue el que creó todas las cosas, lo dice Juan. Acompáñame, capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué poder hay en la palabra de Jesús? ¿Qué poder? Con una sola palabra hubiera acabado con todo ese ejército. Con una sola palabra acaba con nuestra vida, con una sola. Y no la dice por amor, por misericordia, porque vino a dar su vida por ti y por mí. Jesús, su entrega. Algunos dicen: no, es que ya estaba escrito, y como estaba escrito, pues Él tenía que hacerlo, Él tenía que obedecer. Sí, pero no es lo que destaca la Escritura. Lo que la Escritura destaca es que Él quería entregarse. Él se entregó. ¿A quién buscáis? Sería una muy buena pregunta para ti en tu vida. ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que buscas? Buscas en personas, buscas en bienes materiales, buscas en esto, buscas en el otro. Me hizo pensar mucho el hermano Reinaldo cuando estuvo en el devocional y habló mucho de la resurrección, y me hizo pensar
pienso pensar mucho. Y te diré una frase de la resurrección. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos la vida? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y haz la voluntad del Señor. Su amor no tiene dimensiones, su amor. No hay manera de medirlo. Me siento yo incapaz de poder transmitirte lo enorme del amor de Jesús. Es impresionante la obediencia al Padre. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y el viernes que estábamos con los hermanos en la reunión, conectábamos este pasaje de Juan 18 con Hebreos 12, donde dice que el Señor Jesús, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la muerte y muerte de cruz. Se fue la imagen. El amor y la obediencia al Padre es impresionante. No lo hizo por obligación, lo hizo por convicción. No lo hizo por obligación, lo hizo por devoción. No lo hizo porque estaba escrito nada más, lo hizo por amor, en obediencia al plan de salvación. Ya vimos a Jesús en el pasado. Acabamos nuevamente de enfocar a Jesús en el presente. Y si no eres un cristiano, lo que te voy a decir te va a chocar, pero es la puritita realidad. Tienes que aprender a ver a Jesús en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque Él ya dijo lo que viene, los tiempos que vamos a vivir. Él ya dijo que va a regresar por segunda vez. Así que, aunque a ti no te agrade, el tema de Jesús es el tema que aglutina toda la vida. ¿Sabes por qué existimos hoy por sociedad? Precisamente por ese momento en el huerto de Getsemaní. Hoy la sociedad existe porque Cristo se entregó, Cristo dio su sangre, Cristo dio su vida, no solo por su pueblo, sino por todos, aún por los que le eran contrarios, aún por los que le perseguían, aún por los que le entregaban, aún por los que le traicionaban. Él dio su vida por todos. Todo pasa por Jesús. Sé que esa expresión no te va a gustar, sé que esa expresión no te es la que tú quisieras oír, pero esa es la realidad. La historia ya te lo comprobé. Acabo de ir por varios libros de la Biblia de miles de años. Toda la historia está conectada con Jesús. El pasado está conectado con Jesús. El presente está conectado con Jesús. Y aunque no te guste, el futuro tiene que ver con Jesús. Tú tendrás tus planes no afectan su segunda venida. Tú tendrás tus metas no afectan su segunda venida. Él va a hacer lo que Él va a hacer, y cuando Él tenga que venir, va a venir. Y entonces el mundo cambiará nuevamente como cambió el mundo cuando Él vino por primera vez. Cuando Él venga por segunda vez, el mundo cambiará, y cambiará para siempre. En algunos para bien y en otros ya no. Terminamos, por favor, leyendo ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Quiero mostrarte de dónde sacamos el título. Verso número 5, 4 y 5, por favor. Juan capítulo 1, versos 4 y 5. En él, vamos a ponernos de pie. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué difícil que este pasaje te entre al corazón si tú no aprecias a Jesús. Qué difícil que tú puedas apreciar la vida que Jesús tiene para ti si tú no eres humilde en reconocer que genuinamente Jesús lo es todo. En Él hay una vida para ti, para mí, para todo el mundo, pero solo la tendrán aquellos que realmente se rindan. Estamos en Juan capítulo 1, verso 4. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Ahí cuando se pone la palabra luz, se está refiriendo a Jesús. En el título yo quité esa palabra luz y puse Jesús. Jesús en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La noche más oscura, Satanás estaba ahí no solo para querer destruir al Señor Jesús, sino así como ya había agarrado a Judas y Judas era parte de su simiente, Satanás estaba ahí para provocar cualquier caída, cualquier situación. Y vemos a Jesús poniéndose al frente, entregándose y pidiendo libertad para todos los demás. Y diciéndole claramente a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, las palabras más chocantes que habló Jesús y motivo por el cual dice el texto que muchos lo dejaron fueron: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no puede ser mi discípulo. Hoy tenemos un alimento que Jesús nos está dando. Habrá quienes parezca chocante y digan, no, yo no quiero que mi vida esté conectada con Jesús. Así lo decidió Judas. Así lo decidieron toda esa turba que llegó a apresarlo. Ellos dijeron, no queremos nada que ver con él. Pero sabemos que esos discípulos, aunque ese momento huyeron y después lucharon con la incredulidad, cuando el Señor Jesucristo se les presentó resucitado, se afirmaron. Y todos vivieron en esta luz y las tinieblas no los cubrieron. Cada uno de nosotros vamos a salir de esta reunión este día y vamos a decidir cómo vamos a vivir. Tú decides si tú también tiendes una línea y te conectas con Jesús, te conectas con su palabra. Tú también decides si igual que Él vas a tener esa voluntad, esa entrega, ese amor, todas esas características que están fluyendo de Él y que a través del Espíritu pueden fluir también de cada uno de nosotros. Su valor, su autoridad, su amor, su entrega, su obediencia. ¿Cómo viviremos esta semana? ¿Como la simiente de la serpiente? ¿O como la simiente de la mujer? Como los hijos de la promesa. Es la decisión de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, ayúdanos a poder entender que este pasaje está relacionado con toda la Escritura, con el pasado, con el presente y claro, con el futuro. Y que eso que puede entrar en nuestra mente como un conocimiento puede obrar en nuestro corazón para alimentar una fe y para también determinar una voluntad por medio de la cual vivamos como discípulos tuyos. Vivamos con esa claridad de que este tiempo y estas cosas son pasajeras, pero hay un reino que es verdadero y que es eterno, y que somos llamados a ser parte de ese reino y a ser testigos de las verdades de ese reino. Padre, prepáranos para entender esos aspectos que son necesarios para la fe y la gracia acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos ver a Dios mismo controlando su poder para poderse entregar como hombre, pero en un estado de santidad total. Que ese testimonio en verdad pueda venir a nosotros, Señor, y con tu gracia
ayudarnos a poner eso como un objetivo en nuestras propias vidas. A esos hermanos y hermanas que, como decía mi hermano, están pasando momentos y tiempos difíciles, así como tu gracia protegió a estos discípulos y así como la nube protegía a tu pueblo en el Antiguo Testamento, sabemos que tu gracia estará acompañando a todos nuestros hermanos y hermanas que están atravesando diferentes dificultades, enfermedades y luchas. La lucha más importante, tú la peleaste por nosotros. La victoria que nosotros no podíamos alcanzar, tú no solo la alcanzaste, sino que nos hiciste partícipes de los beneficios de esa victoria. Que así sea, Señor, que esa gracia, por lo que tú hiciste, sea derramada en medio de nosotros. Que así sea, Señor. Bendecimos y exaltamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.